Magnus Carlsen ha llegado a las 100 partidas pensadas invicto, igualando así el récord de Dinh Liren y restando aún la última ronda de este torneo, el Gran Suizo de la FIDE Isle of Man 2019, donde perfectamente podría romper el récord y pasar a la historia del ajedrez otra vez, tal como ya lo hizo al lograr el más alto elo en la historia. No te spoilearé si ganó o empató, así es que quédate hasta el final del video y averigua qué tal el resultado de esta partida y además la tabla de posiciones. Ronda número 10 del Gran Suizo de la FIDE Isle of Man 2019 y se enfrentan con piezas blancas Magnus Carlsen, el campeón del mundo, gran maestro de Noruega, versus piezas negras, el gran maestro ruso Maksim Matlakov. Sin más, comencemos. Abre la partida Magnus Carlsen con D4, apertura del peón de dama, caballo F6 por parte de Matlakov, defensa india, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3, C6, y el ruso Matlakov plantea por transposición una defensa semieslava en el tablero, y ahora el campeón del mundo replica alfil G5, que podría llevar la partida a terrenos bastante complejos, siempre y cuando las negras lo decidan, como por ejemplo en una variante Botvinnik en la semieslava. Ahora Matlakov juega H6, evitando la variante Botvinnik, a la cual se llega tras D por C4, E4, B5, E5, pinchando al caballo, pero con esto las blancas no ganan pieza, debido a la respuesta negra H6. Esto habitualmente sigue con alfil H4, G5, caballo por G5, entregando una pieza, H por G5, alfil por G5. El caballo de F6 ahora no debe ser retirado, puesto que caería la dama. Así es que esto sigue con caballo BD7, G3, puesto que no es necesario aún capturar en F6, alfil B7, alfil G2, dama B6 desclavándose y ahora sí E por F6, recuperando pieza, enroque, C5, y como vemos se llegaría a una posición súper compleja e interesante de jugar. Sin embargo, tan diferente no será de lo que ha sucedido en la partida, como a continuación comprobarás. Entonces, ¿qué es lo que jugó Matlakov? H6. Carlsen, alfil H4, D por C4. Y la idea de las negras es ceder el centro a las blancas a cambio de cuidar a muerte el peón de C4 y acelerar así el desarrollo del flanco de dama. Verás que es prácticamente idéntico a lo que acabamos de ver en la variante de Botvinnik. Esta no es la variante de Botvinnik, pero se parece muchísimo. Sigue esto con E4. Las negras replican con G5, alfil G3, B5, H4, G4, caballo E5, caballo BD7, entregando el ruso el peón de C6. Y ahora el noruego juega alfil E2. Magnus Carlsen decide acelerar su desarrollo en lugar de capturar en C6. Aunque déjame decirte que caballo por C6 también es posible. Aquí seguiría dama B6 atacando al caballo, pero igualmente se jugaría D5. Luego alfil B7, A4, A6, alfil E2, alfil por C6, D por C6, dama por C6, A por B5, A por B5, torre por A8 jaque, dama por A8, enroque, y bueno, las blancas tendrían un peón menos, pero a cambio de ello, un desarrollo más acelerado que el de su oponente. Así que esta era una forma razonable de continuar la partida. Pero bueno, Magnus decide jugar el alfil E2 que vimos en la partida, ¿verdad? Alfil E2. ¿Cómo continuó esto? Alfil B7 por parte de Matlakov, el campeón del mundo captura, caballo por D7, dama por D7, alfil E5, tocando al caballo de F6 y metiendo rayos X terribles a la torre negra de H8. Entonces el ruso dama E7 para proteger a su caballo,
B3, buscando dinamitar la fortaleza negra en el flanco de dama. Y el segundo jugador responde torre G8, quitándose del toque vía rayos X del alfil blanco en E5. Sería una imprecisión estratégica haber jugado un C por B3. ¿Por qué? Porque luego de A por B3, las blancas, sin mover siquiera su torre de A1, ya la tendrían jugando, gracias a la apertura de la columna A. Es por ello entonces que Matlakov decide no capturar en B3, sino que quitar su torre de la amenaza del alfil de 5. Sigue la partida con dama C2, B4, caballo A4, C3, A3, buscando desestabilizar al defensor del peón de C3. Caballo D5 por parte del ruso, el noruego alfil E3, alfil G7, torre D1, A5, enroque, alfil F6, tocando al peón de H4. Y ahora Magnus, caballo C5, que es una imprecisión del mejor jugador del planeta. Esto porque ahora verás cómo quedará inmovilizado el alfil de las blancas en G3. Entonces sigue la partida con caballo por C5, D por C5 y ahora la jugada clave, que no es capturar en C5, sino que jugar E5, inmovilizando al alfil de casillas oscuras del noruego. Entonces, bien jugado por el ruso. Magnus busca actividad, torre de 6 y ahora alfil por H4, cayendo fruta madura en el tablero, alfil C4, alfil G5, y esto es una jugada poco exacta. Resulta que con torre G6 las negras podrían ir suprimiendo las chances de contrajuego del blanco, asociadas estas a buscar doblaje de torres en la columna D. Así entonces, si ahora torre F de 1, seguiría alfil por G3, F por G3, torre por D6, torre por D6, torre D8 y el cambio de torres sería forzado, ya que tras un torre por H6 la respuesta torre D2 seguido de dama por C5 jaque sería implacable, ¿verdad? Bueno, entonces, en lugar de torre G6, la mejor, Matlakov juega alfil G5, un pelín imprecisa. Sigue Magnus Carlsen con dama de 3. Una jugada algo lenta, la del campeón del mundo. Y esto porque está regresando la ventaja a las negras. ¿Por qué digo que está regresando la ventaja a las negras? Bueno, porque había una opción más veloz que era torre F de 1. Y si ahora torre G6, seguiría torre D7, tocando a la dama y al alfil. Así es que a Matlakov no le quedaba de otra que capturar, dama por D7, torre por D7, rey por D7, alfil por F7, y esto mantendría la igualdad. Entonces, luego de dama D3, imprecisión de Magnus, el ruso juega correctamente torre G6, F4, y con esto Magnus busca abrir la diagonal para su penoso alfil en G3. Y ahora Matlakov responde E por F4, lo cual es un error gravísimo, pues abre el juego al alfil de G3 de las blancas, el cual hasta ahora estaba efectivamente restringido en términos de movilidad. Por lo tanto, para mantenerlo restringido, era mejor capturar al paso G por F3 y de esta manera mantener al alfil de las blancas con poca y nula movilidad, producto de la presencia del peón de E5 de las negras, que con el E por F4 jugado en la partida, desaparece. Entonces es un error tremendo de Matlakov que se puede explicar por la escasez de tiempo, ¿verdad? Si vemos los relojes, le queda poco menos de 6 minutos y a Magnus Carlsen increíblemente 58 minutos. Bueno, sigue la partida con alfil por F4 y ahora vemos las consecuencias del error reciente de las negras. Es decir, mientras las blancas tienen a su rey enrocado, las negras tienen el suyo en el centro, sin posibilidad de movilizarse de momento. Entonces sigue la partida con alfil por F4, torre por F4, C2, entregando el ruso su peón pasado de la columna C, a cambio de capturar un peón blanco luego de los cambios en D6. Bueno, hay que capturar en C2, dama por C2, torre por D6, C por D6, dama por D6, E5. Y ahora dama C5 jaque.
Evidentemente, dama por E5 era la ruina misma por la jugada torre E4, ganando la dama. Así es que, dama C5 jaque por parte del ruso, el noruego se retira, rey H1 y ahora dama E3. ¿Y qué decir de esto? Que dama E7 era mejor, puesto que resistía algo más en la posición y no abandonaba su rey a su suerte, digamos, como la jugada dama E3 de la partida. Es decir, siempre es una mala decisión cuando una pieza tan poderosa como la dama se aleja demasiado de su rey cuando éste está haciendo un objetivo de ataque. Entonces, ¿cómo sigue esto? Dama F5 por parte de Magnus, rey D8, dama por F7, rey C8, A por B4, dama por E5, dama F8 jaque, rey C7, torre F7 jaque, rey B6, B por A5 jaque, dama por A5, dama E7, dama H5 jaque, rey G1, torre A1 jaque. Y esto no es problema para Magnus, el cual simplemente se cubre con alfil F1, manteniendo además la amenaza sobre el alfil de B7. Así es que Matlakov debe entregar su dama y es lo que hace. Dama por F7. Tal vez te preguntes, ¿por qué no cuidar el alfil de B7 con torre A7? Bueno, esto sería muchísimo peor porque permitiría a las blancas crear una red de mate imparable luego de dama D8 jaque, rey C5, B4 jaque, un movimiento de extracción. El rey va alejándose de su zona de seguridad. Seguiría rey por B4, torre F4 jaque, rey A3, dama D3 jaque, rey A2, torre F2 jaque, rey A1 y dama D1 jaque mate. Entonces espero te haya quedado súper claro por qué no es factible defender a este alfil de B7 amenazado con un torre A7, que además de todo lo que vimos, es una jugada súper pasiva. Así es que no hay nada mejor que entregar la dama, dama por F7, dama por F7, alfil A6. El ruso contaba con este recurso, por supuesto, y entonces lo utiliza. ¿Qué es lo que busca? Bueno, busca jugar un final de torre y alfil contra dama, o en su defecto, cambiar todo en F1 y llegar así a un final de peones ventajoso. Es por ello que las blancas deben renunciar a defender su alfil de F1 y quitar a su dama de la columna F, y por tanto Magnus continúa con dama F2 jaque, rey B7, dama D4, ataca a la dama, perdón, a la torre negra y por tanto cede a su alfil de F1. Entonces sigue la partida con torre por F1 jaque, rey H2, H5, dama C5, torre B1, dama por H5, rey B6. Mencionar que torre por B3 sería horrible por dama F7 jaque, ganando la torre a la siguiente. Entonces rey B6 lo jugaba en la partida, dama por G4, torre por B3, dama G8 atacando a la torre, torre D3, G4. Jugada oportuna, buscando que las negras deban entregar una pieza a cambio de evitar la coronación de este peón G que avanza a pasos agigantados a la casilla de promoción G8. Continúa la partida con torre D5, G5, alfil D3, G6. Y como el peón ya está a poco de llegar a la casilla de coronación, entonces el ruso opta por entregar su alfil. Alfil por G6, dama por G6. Y ahora un final técnico que las blancas deberían ganar, pero para ello se requiere de mucha técnica y además, sobre todo, paciencia, ya lo verás. Sigue la partida con rey C7, dama F7 jaque, rey B8, rey G3. El rey es clave para desnivelar la lucha, porque por supuesto la dama sola no lo podría lograr. Torre G5 jaque, rey F4, torre D5, dama F8 jaque, rey B7, dama B4 jaque, rey C7, rey E4, rey C8, dama B6, rey D7, dama B7 jaque, rey D6, dama C8, rey C5, dama B8, torre H5, rey F4, torre D5. Matlakov sabe que no puede alejar mucho su torre respecto de su rey. En cualquier momento se la pinchan y adiós. Entonces, torre D5 muy cerquita de su monarca. Rey G4 sigue Magnus. Rey C4 Matlakov.
dama B6, torre de 4 jaque, rey F5, C5, dama A5, torre de 5 jaque, rey E6, torre de 4, dama A4 jaque, rey C3, dama A3 jaque, rey C4, dama A5, torre de 3, dama A4 jaque, rey C3, dama A3 jaque, rey C4, dama C1 jaque, rey B4, dama B2 jaque. Magnus poco a poco va dejando sin movidas oportunas al rey negro. Entonces sigue la partida con rey C4, dama C2 jaque, rey D4, rey D6, C4, dama F2 jaque, torre 3, dama D2 jaque. Y ante esto, Maxim Matlakov abandona la partida debido a que ya no le quedan movidas útiles. Por ejemplo, rey E4 seguiría dama C2 jaque, torre de 3 jaque, rey C5, rey E3, dama por C4. Ya se le va cayendo el escudo al negro. Rey E2, dama E4 jaque, torre 3, dama C2 jaque, rey E1, rey D4, torre H3, dama F5, torre G3, dama E4 jaque, rey F2, dama F4 jaque, rey G2. Les dije que hay que tener mucha paciencia con estos finales. Rey E4, rey H3, dama F1 jaque, rey H4, dama H1 jaque, rey G5, dama H2, rey G4, dama H6, torre G2, dama G6 jaque, rey H3, dama H5 jaque, rey G3, rey E3, torre H2, dama G5 jaque, rey H3, rey F3, torre F2 jaque, rey por F2, rey H2, dama G2, jaque mate. Era algo laborioso el final, pero ambos sabían que esto el blanco lo lograría. Magnus Carlsen llega a las 100 partidas invicto, iguala el récord del chino Ding Liren y el día de mañana va en la última ronda de este torneo, no solo con la idea de ser campeón, sino también pasar a la historia como el único jugador que ha sobrepasado los 100 juegos sin perder. Magnus es histórico, señoras y señores. Vayamos a ver entonces la tabla de posiciones y resultados de las partidas más relevantes de esta ronda número 10 del gran suizo de la FIDE Isle of Man. Y bueno amigos, tenemos aquí tabla de posiciones y los resultados más relevantes de la última ronda. Fabiano Caruana le gana al Niño Antón. Entonces, líder exclusivo de este torneo a falta de una ronda. Fabiano Caruana entonces, líder exclusivo. En otras partidas, Nakamura tablas con Aronian. Carlsen, ya vimos, le gana a Matlakov. Vishy Anand pierde con blancas contra Wang Hao, el chino que está en llamas. Karyakin pierde con Alexeyenko. David Howell derrota a Alexander Grichuk. Eso como algunas de las partidas más relevantes. Y en la tabla de posiciones, Magnus Carlsen está en el cuarto lugar, como aprecias en pantalla, o más bien en el segundo, pero compartido con Wang Hao, Alexeyenko, Aronian, Bityukov, Nakamura y David Howell. Al menos los 8 primeros lugares, todos tienen chances de ser campeones el día de mañana, siempre y cuando Fabiano Caruana se enrede por ahí. Hay que ver, no conozco muy bien el tema del sistema de desempate. ¿Estarán las rondas para el día de mañana? No, aún no lo están. Pero esto va a estar de miedo. Señoras y señores, Magnus Carlsen, 100 partidas invicto. Y mañana podría llegar al 101. Y de esa manera pasar a la historia. El jugador más fuerte de todos los tiempos, muy probablemente. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos. Síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video. Y como siempre agradezco a aquellos que donan al canal, así como también se hacen miembros para apoyarlo. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.